Bien, eh, seguimos con las fórmulas mínimas y las fórmulas moleculares. Les comentaba que sí, en el videito anterior, que si yo tengo una sustancia que no es orgánica, sino inorgánica, que tiene moléculas chiquititas, como en el caso del agua, puedo usar la fórmula mínima y la fórmula molecular que coinciden, son iguales. También puedo utilizar la fórmula mínima que habíamos visto antes para sustancias que no forman moléculas, como en el caso de las sales, por ejemplo. Y habíamos visto, tengo miedo de tirar el celular, ahí está, el cloruro de sodio. Cloruro de sodio, que es una sal, ¿sí? No forma moléculas, sino que representa lo mínimo, que ya lo vamos a ver, representa lo mínimo de la estructura de la sal. La sal es como si fuesen, imagínense, cubos, como los rastis, que van armando, ¿sí? Entonces, el cristal de sal está armado por un montón de átomos de sodio, átomo de cloro, otro átomo de cloro acá, otro átomo de cloro acá, otro de hidrógeno, de sodio, perdón. Y así va formando como una red. Toda esa red en 3D es una red cristalina que forma el cristal y ustedes pueden ver que es de ese color blanco, que si la ponen en el sol es como que cómo transmite la energía del sol, o sea, ven que brilla, digamos, ¿sí? Bien, eso es característico de las sales, pero no es que la molécula de la sal, puedo decir que la sal tiene una molécula y esa molécula es un sodio y un cloro. Después vamos a verlo bien para que se entienda. Porque no existe un solo sodio y un solo cloro y yo digo, bueno, este es el cloruro de sodio, sino que es una red que se va uniendo. Entonces no puedo sacar solo eso y representarlo porque en realidad está unido de diferentes formas que hace que forme esa red. Entonces en realidad poner Na y Cl, que es cloruro de sodio, o sea, poner el sodio y el cloro, es simplemente decir, bueno, esto es lo mínimo por lo cual está formada la sal. Entonces puedo decir que es una fórmula mínima. La fórmula mínima entonces también la puedo aplicar para lo que son las sustancias que no forman moléculas, como el caso del cloruro de sodio. Entonces, está húmedo todavía el pizarra. Entonces, puedo representar el cloruro de sodio por medio de una fórmula mínima. Otros tipos de sales tenemos un montón. Habíamos visto, cuando veíamos cómo armar la formulita, habíamos visto sulfato de sodio, creo, nitrato de calcio. Hay muchísimas sales. Después vamos a ir formando las sales y van a ir viendo las distintas opciones que hay. Eh, Bien, seguimos con las fórmulas moleculares. Entonces la fórmula molecular, en realidad yo no podría usarla, por ejemplo, para representar el cloruro de sodio, que es una sal, porque estoy hablando de moléculas y el cloruro de sodio no forma moléculas. Entonces, se aplica solo para sustancias moleculares. Y como vimos recién, puede coincidir con la fórmula mínima, como en el caso del formaldehído, sí. Puede no coincidir, como en el caso de la glucosa, con la fórmula mínima también, porque la fórmula mínima es la mínima información de la proporción que tengo de los átomos en esa sustancia. La fórmula molecular ya me dice, para el caso de sustancias que forman moléculas, cómo está armada esa, o sea, qué cantidad tengo en esa molécula de los diferentes átomos en sus proporciones. Entonces, seguimos con las fórmulas y ahora tenemos las fórmulas estructurales o desarrolladas. ¿Eso qué significa? Desarrolladas y después van a ver que también existen las semidesarrolladas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo les conté recién de la fórmula mínima a la fórmula molecular, solamente les dibujé así, en dos dimensiones, sería en el papel, digamos, solamente, o en el pizarrón, como chato. Pero las moléculas no son chatas, no es que están en un mismo nivel, digamos, ¿sí? Yo no puedo decir que la molécula está acá, así, en este plano, digamos, sino que están en 3D.
formando algo en 3D como nosotros. Nosotros no somos chatitos, digamos, no somos como un papel, sino que tenemos un volumen. Las moléculas también tienen un volumen, están en 3D. Entonces, la fórmula desarrollada o estructural empieza a mostrar un poco eso, no todo, pero empieza a mostrar un poco eso. Y eso también se aplica muchísimo a lo que es las sustancias moleculares, ¿sí? Porque, bueno, son las que forman moléculas y son las que son más grandes también. Entonces, no sé llevar el celular o no, pero bueno, les voy a representar, habíamos visto la fórmula del ácido acético, que era carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2, ¿sí? Esa era la fórmula molecular. Bien. Esa era la fórmula molecular. Ahora, si yo quiero transformarla en una fórmula desarrollada, lo que hago es justamente desarrollar esta fórmula. ¿Cómo está unido este carbono con estos hidrógenos y con este oxígeno? Lo podemos hacer con la fórmula desarrollada. Entonces, voy a acercar el celu porque tengo miedo de tirarlo. Entonces, tengo carbono, ¿sí? Unido a otro carbono, ¿sí? Bien. A su vez, estos carbonos, este está unido a 3 hidrógenos. 1, 2, 3. Bien, me faltaría un hidrógeno porque acá estoy diciendo que tengo 4 y que tengo 2 oxígenos. Me están faltando los oxígenos. Oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Esto es una fórmula desarrollada, ¿sí? Esto es una fórmula molecular. Esto, recordemos, era la fórmula mínima, ¿sí? Entonces, para el ácido acético tengo varias opciones, o sea, fórmula mínima, fórmula molecular, fórmula desarrollada. ¿Puedo hacer la fórmula semidesarrollada? Sí. ¿Qué sería una fórmula semidesarrollada? Sería carbono. En vez de escribir cómo están unidos los 3 hidrógenos, que quizás esa información no me es tan importante, sino lo que yo necesito muchas veces conocer es esto. Esto es lo que nos importa o esto. Después, en realidad los que estudian los químicos orgánicos estudian todos esos tipos de uniones y esto es lo que le da la característica de ácido al ácido acético. Entonces, por eso es importante esa parte. Y por ahí no es tan importante esto. Entonces, como no es tan importante, no lo escribo desarrollado, sino que simplemente lo escribo acá al lado diciendo que tiene 3 hidrógenos unidos al carbono. Pongo carbono y acá sí puedo escribir esto así y esto así. ¿Sí? Bien, eso sería una fórmula semi-desarrollada, porque lo que hice fue achicar un poco y no mostrar tanto de cómo está armada la molécula, sino que simplemente muestro menos información, digamos. Que quizás también esa información no es tan importante, por eso es que no se escribe. A ver, si la necesito, obviamente se escribe desarrollada. Pero generalmente se utiliza más la semidesarrollada, que es la que me da la información que yo más requiero. En este caso, lo que yo necesito saber es esto, que es lo que le da la característica, esto, es lo que le da la característica de ácido al ácido acético. Bien, eso es lo que es la fórmula desarrollada o semidesarrollada, que también se aplica puntualmente a lo que son las sustancias que forman moléculas, las sustancias moleculares. Y después yo les venía hablando que las moléculas no estaban en un solo plano, sino que estaban en 3D. Acá algo ya estoy mostrando, porque yo ven que la unión la hice con un ángulo. Bueno, ese ángulo tiene un cierto sentido. Pero bueno, cuando hablo de fórmulas en 3D o espacial, estoy hablando justamente en 3D. En el espacio, ¿sí? Ya empieza la molécula a tener volumen. Entonces
vamos a dibujar la molécula del ácido acético en 3D, o lo vamos a intentar hacer. Generalmente estas fórmulas se llaman de pelotas o esferas ¿cómo es? De pelotas y esferas y varas, ¿no? Se suele llamar también o barras, ¿sí? Pelotas, esferas, barras, etcétera. Lo van a encontrar, pero son todas espaciales. Todas las que encuentren, les voy a mostrar, todas las que encuentren van a ser de este estilo, que son de pelotas, estas de pelotas y barras, ¿sí? Fíjense que acá tienen la fórmula molecular del hidrógeno, por ejemplo, que forma molécula, la fórmula estructural o que habíamos visto molecular, digamos, la estructural desarrollada. Acá tenemos la en 3D con barras y pelotas y acá solo pelotas, ¿sí? Acá abajo hay otras formulitas que ahora les voy a mostrar, que es la de Lewis, que después la vamos a utilizar bastante. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo que es una espacial del ácido acético. Entonces tendríamos un carbono unido a otro carbono, ¿sí? Este va a tener los hidrógenos de esta manera. Este hidrógeno está para el fondo, ¿sí? Este hidrógeno está para acá adelante, este hidrógeno está para el fondo y este está para arriba, para aquel lado, ¿sí? Al ladito, como en la misma línea, es como que yo voy armando así, así y así, como si fuese una chocita, digamos, ¿sí? En 3D. Este, que sigue como en la misma línea, es el mismo carbono. Y acá voy a tener hacia arriba el oxígeno y hacia un lado de la molécula, pero hacia abajo, ¿sí? O sea, yo tendría el oxígeno solito y el otro así para abajo. Acá tendría el otro oxígeno unido a un hidrógeno que está en la misma línea, ¿sí? Es como que se va armando una especie de casita, digamos, ¿sí? Siempre intentan como acomodarse. ¿De dónde sale toda esa torsión que tiene, digamos, o por qué se acomoda de esa manera, digamos, y no de otra? Eso lo van dando los electrones que quedan libres, que lo vamos a ver cuando veamos configuración electrónica. Los electrones que quedan libres, que no se unen, generan esas distorsiones en la molécula, entonces hacen que tengan determinados ángulos, etcétera, como en el caso de la molécula de agua, que algo ya vimos. Y vamos a ver que genera esa distorsión y genera algunos ángulos raros y que tengan ciertas propiedades las moléculas. Entonces, estas fórmulas me dan muchísima más información porque me están diciendo justamente la información de algunos ángulos que tiene la molécula que le da ciertas características. Entonces también es importante este tipo de fórmulas, ¿sí? Y finalmente hay una fórmula, finalmente digo, porque creo que no me queda ninguna, finalmente hay otra, esto creo que son la mayoría, hay más tipos de fórmulas, sí, hay muchísimos más y van a encontrar muchísimos más, pero estas son algunas de las formas de representar fórmulas químicas o qué información me dan las distintos tipos de fórmulas químicas. Así como yo les decía que era como que es como un lenguaje, como nuestro lenguaje, que tenemos las letras, tenemos la cursiva, la imprenta, mayúscula, minúscula. En el caso de las fórmulas también, o sea, tenemos fórmulas que nos dan la mínima información, como la fórmula mínima, y de ahí vamos avanzando hasta la que nos da la mayor información posible, que es que es en 3D, ¿no? O estructural o espacial. Bien. Después tenemos la fórmula de Lewis, que la vamos a utilizar más adelante, que también es solo para sustancias moleculares. Hay excepciones y podemos utilizarla, entre comillas, para sustancias como las sales. Podemos, y después lo vamos a ir viendo puntualmente cuando veamos uniones químicas. Pero la estructura de Lewis básicamente es mostrar cómo se unen los electrones y los electrones que me quedan libres. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ácido acético, voy a hacerla acá arriba, así se ve.
Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene cuatro electrones en su última capa de valencia, eso lo vamos a ver. Se une a su otro carbono y lo vamos a representar con diferentes... Estos puntitos y crucecitas son justamente los electrones y es lo que hace Lewis. Lewis representa por electrones y después por rayitas, pero básicamente por electrones. Bien, dijimos que este está unido por, vamos a cambiar el electrón para saber qué es otro, a un hidrógeno. Voy a borrar esto, ahí está. Acá está unido a otro hidrógeno y acá hay otro hidrógeno. Fíjense que siempre completo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrones, eso lo vamos a ver cuando veamos el octeto electrónico. Y el hidrógeno siempre forma 2. Después también vamos a ver por qué siempre el hidrógeno es la excepción y forma 2. Bien, acá puse 1, 2, 3, 4, pero vamos a recordar que estaba unido con dos rayitas. Estas dos rayitas representan que acá hay... Esta rayita en realidad es esto. Son estos dos electrones unidos. Es esta rayita. Acá también dos electrones, ¿sí?, que están unidos formando el enlace, es este. Este es el enlace. Entonces acá tengo dos rayitas. Estas dos rayitas me indican que esto está unido como por dos, digamos. La unión es mucho más fuerte, es doble. ¿Sí? Entonces tengo dos electrones del carbono, dos electrones del oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno le quedan dando vuelta dos electrones más porque tiene 6 en su última capa. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumplió los 8 electrones. Esto es lo que yo les decía. Estos electrones que no se unen con nada generan cierta torsión en las moléculas. Ahora lo vamos a ver bien igual. Bien, este está unido a otro oxígeno y este también. Le quedan libres estos electrones y acá finalmente está unido a un hidrógeno. Esto es Lewis. Esa estructura que hice ahí es lo que se llama estructura de Lewis. Ahora voy a borrar todo para que quede bien la formulita. Ouch. Eso es estructura de Lewis. No es muy complicado cuando se ve a la otra parte de lo que es octetos electrónicos, uniones químicas, se va a ver un poquito mejor y se va a entender un poco más. Pero es para que sepan que existe y cómo está representado.